Petróleos Mexicanos, mejor conocido como Pemex, es más que una empresa petrolera. Desde su creación en 1938, cuando México nacionalizó sus recursos energéticos, Pemex ha sido un emblema de soberanía nacional y un pilar fundamental de la economía. Sin embargo, su historia no ha estado exenta de desafíos. Hoy en día, Pemex enfrenta una combinación de problemas financieros, operativos y políticos que amenazan su estabilidad, pero también hay un esfuerzo constante por revitalizar esta institución. Este video profundizará en el papel de Pemex en el panorama energético de México y responderá a preguntas clave: ¿dónde están ubicadas las refinerías y cuál es su importancia estratégica? ¿Cómo se está enfrentando la deuda masiva que ha acumulado la empresa? ¿Por qué se optó por ciertas estrategias para abordar esta deuda? ¿Qué impacto han tenido las administraciones pasadas en la situación actual de Pemex? Y finalmente, ¿cómo podría adaptarse Pemex a la transición energética global para garantizar su relevancia a futuro? Vamos a explorar cada una de estas cuestiones. Pemex opera 7 refinerías en México y una adicional en Estados Unidos. Cada una de estas refinerías juega un papel crucial en garantizar la producción de combustibles necesarios para el desarrollo del país y reducir la dependencia de importaciones. Sin embargo, también enfrentan desafíos importantes relacionados con su antigüedad y niveles de operación por debajo de su capacidad máxima. La refinería Francisco I. Madero, ubicada en Ciudad Madero, Tamaulipas, fue inaugurada en 1917, siendo la más antigua del país. Con una capacidad de procesamiento de promedio fue de 112.841 barriles diarios, lo que equivale a un 39% de su capacidad total de 190.000 barriles diarios ha sido fundamental para abastecer a la región del Golfo de México. Pero, debido a su antigüedad, enfrenta constantes problemas de mantenimiento que limitan su eficiencia. En Minatitlán, Veracruz, se encuentra la Refinería General Lázaro Cárdenas, que comenzó operaciones en 1956. Procesa alrededor de 123.516 barriles diarios refinados en promedio, lo que significa que trabaja apenas el 43.34% de su capacidad de 285.000 barriles diarios y es una de las más grandes. Su ubicación estratégica la convierte en un punto clave para distribuir combustibles en el sureste del país. La refinería Miguel Hidalgo, en Tula, Hidalgo, inició actividades en 1976. Con una capacidad de 112.841 barriles diarios, lo que equivale a un 39% de su capacidad total de 320.000 barriles diarios, es una de las refinerías más avanzadas del sistema Pemex y está especializada en el procesamiento de crudo pesado, que requiere tecnologías específicas. En Cadereyta, Nuevo León, está la refinería Héctor R. Lara Sosa, operativa desde 1979. Procesa un promedio de 142.958 barriles diarios, lo que representa apenas el 98% de su capacidad máxima de 275.000 barriles diarios y es crucial para garantizar el suministro de combustibles en el norte del país, donde el sector industrial es altamente dinámico. En Salamanca, Guanajuato, la refinería Antonio M. Amor, activa desde 1950, tiene una capacidad de 128.156 de barriles diarios, es decir, el 52.31% de su capacidad total de 245.000 barriles diarios. Abastece principalmente al Bajío y a la zona centro, siendo esencial para mantener la actividad económica en estas regiones. En la región del Pacífico, se encuentra la Ingeniero Antonio Dovalí Jaime, en Salina Cruz, Oaxaca, que inició operaciones en 1979. Con una capacidad de 198.781 barriles diarios, lo que equivale al 60% de su capacidad máxima de 330.000 barriles diarios, es estratégica tanto para la distribución nacional como para la exportación. Por último, tenemos la refinería Dos Bocas, también conocida como Olmeca, inaugurada en 2022 en Tabasco.
Con una capacidad proyectada de 340.000 barriles diarios, representa un esfuerzo por reducir la dependencia de combustibles importados a pesar de ser la más reciente logró refinar 23.419 barriles diarios, lo que equivale a un 6.89% de su capacidad total. Sin embargo, aún enfrenta retos para alcanzar su máximo rendimiento. A nivel internacional, Pemex adquirió la refinería Deer Park, en Texas, en 2022. Esta refinería tiene una capacidad de procesamiento de 275.000 barriles diarios y se ha convertido en un activo estratégico para garantizar el suministro en momentos de alta demanda y para complementar las capacidades limitadas de las refinerías nacionales. El desafío más grande para estas refinerías radica en su modernización. Muchas de ellas operan por debajo de su capacidad óptima debido a décadas de inversión insuficiente y tecnología desactualizada. Sin una inversión continua en mantenimiento y modernización, Pemex enfrenta dificultades para cumplir con las crecientes demandas del mercado interno. Pemex tiene una gran deuda con sus proveedores, la cual ascendió a 506.153 millones de pesos al cierre de 2024, según el reporte financiero de la empresa. En sus primeros meses como presidenta, Claudia Sheinbaum ha realizado esfuerzos para cubrir la mayor parte de esa carga financiera. Desde diciembre de 2024, Sheinbaum señaló que ya había comenzado a abonar pagos a los proveedores y contratistas para cubrir la deuda de Pemex. Pero esta sigue subiendo. Hasta la fecha, el gobierno mexicano ha logrado cubrir una pequeña parte de la deuda total de más de 506.1 millones de pesos, equivalente a 24.973 millones de dólares. Se ha logrado pagar solo el 29%, es decir, unos 150.000 millones de pesos o 7.500 millones de dólares, de acuerdo con Janet Leiva Reus, columnista de El Financiero. En su texto, Las deudas de Pemex sin parar, publicado este 1 de abril, Leiva señala que existe una preocupación latente entre los proveedores sobre si algún día Pemex reconocerá los trabajos que impidieron facturar en su sistema en los últimos meses del gobierno de López Obrador y en los primeros meses de la administración de Sheinbaum. La columnista expone que para muchos de los proveedores no se trata de un problema técnico sino de una decisión deliberada que tomó Víctor Rodríguez Padilla, director de Pemex, junto con su directora de administración, Marcela Villegas, para evitar que la deuda real quedara reflejada en sus estados financieros. Dicha decisión estaría vulnerando contratos, además de que distorsiona la contabilidad de las empresas afectadas, genera pérdidas fiscales y es abiertamente ilegal porque favorece el manejo discrecional de pagos, según abogados. De acuerdo con Janet Leiva, Pemex todavía le debe a 7 de cada 10 proveedores. Apenas el 16 de marzo, Sheinbaum informó que Pemex ya hizo un abono de 147.000 millones de pesos, 7.300 millones de dólares, a la deuda que tiene con contratistas y proveedores. Dicho pago sería el 30% de la deuda que tenía al cierre de 2024, de 506.153 MDP. La presidenta mexicana dijo que mantiene reuniones semanales con Pemex y la Secretaría de Hacienda, con el fin de ayudar en la coordinación de los esfuerzos del pago de deuda de la petrolera. Sheinbaum ha dicho que ahora Pemex funcionará como una empresa vertical y horizontalmente integrada. La petrolera estaba dividida en varias subsidiarias y 40 filiales, lo cual generó problemas administrativos, apuntó. Pemex cuenta con diversas refinerías que registran pérdidas y una abultada deuda de casi 100.000 millones de dólares. Esto ha convertido a Pemex en el productor de petróleo con la mayor carga de deuda en el mundo. Los apoyos que el gobierno ha otorgado a petróleos mexicanos, Pemex, han incidido en el servicio de la deuda de la petrolera que, en su conjunto con la Comisión Federal de Electricidad, CFE, ha reportado un menor costo financiero, de acuerdo con la información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP. Entre enero y noviembre del año pasado, el servicio de la deuda de las empresas públicas del Estado, es decir, Pemex y CFE, sumó 103.688 millones de pesos, lo que supuso una disminución de 43% en comparación anual. En tanto,
Pemex, una de las petroleras más endeudadas a nivel mundial, destinó 72.396 millones de pesos al costo financiero de su deuda, lo que supuso una disminución de 35,2% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Pese a la caída en el servicio de la deuda de estas dos empresas públicas, el costo financiero presupuestario continuó en aumento ante la persistencia de altas tasas de interés que, si bien han empezado a bajar en los últimos meses, continúan relativamente altas. En este sentido, el costo financiero del sector público sumó 928.377 millones de pesos entre enero y noviembre del año pasado, un aumento de 4.3% en comparación anual. En un contexto de condiciones financieras aún restrictivas, pero más favorables respecto al 2023, el costo financiero aumentó solo 4.3% en términos reales durante el periodo de enero a noviembre. Este resultado, que se ubicó 90.000 millones de pesos por debajo de lo previsto, refleja una gestión financiera prudente y efectiva en las operaciones de refinanciamiento realizadas durante el año. Destacó Hacienda, a cargo de Rogelio Ramírez de la O. Factura al erario la disminución del costo financiero de la deuda de estas empresas, particularmente de Pemex, se debe a los apoyos que se le han otorgado desde el sexenio pasado para hacer frente a su situación financiera, señalaron analistas. El costo financiero de Pemex ha caído, principalmente, gracias al gran apoyo que le ha dado el gobierno federal a través de las transferencias vía la Secretaría de Energía, así como la reducción de los diferentes gravámenes que paga la petrolera. Esto ha permitido que la empresa tenga superávits financieros, que se endeude menos y que, a su vez, el costo financiero de su deuda disminuya, explicó Jorge Cano, coordinador del Programa de Gasto Público de México Evalúa. Recordó que, en el gobierno pasado, la colocación de una parte de la deuda de Pemex empezó a realizarse a través de la Secretaría de Hacienda, lo que le permitió a Pemex acceder a financiamiento un poco más barato. Del lado de la CFE, indicó que en el 2023 se observó un fuerte incremento en el servicio de la deuda porque incurrió en déficits importantes ante el aumento del costo de los combustibles y de producción, mientras que en el 2024 estos comenzaron a estabilizarse, lo que a su vez se observa en un menor servicio de la deuda. Empresas Públicas. El año pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó el decreto con el cual, nuevamente, Pemex y CFE se convierten en empresas públicas del Estado, dejando atrás la figura de empresas productivas del Estado. Pemex y CFE regresan a ser empresas del pueblo de México. Nuestro compromiso es que van a ser empresas operadas eficientemente y que brindarán servicios, combustibles y electricidad a precios accesibles para todas y para todos. Es importante que se sepa que hay un espacio también para la inversión privada, es decir, Pemex y CFE regresan a ser empresas públicas del pueblo de México y se mantiene un espacio para la inversión privada, que quedará establecido con orden, con certeza, en las leyes secundarias, dijo en su momento la presidenta. En este sentido, César Rivera, investigador del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, CIEP, indicó que se deben modificar las leyes secundarias de estas empresas, en donde deben explicar qué va a pasar con el costo financiero de estas una vez que se vuelven públicas. La estrategia del gobierno actual se basa en la integración vertical y en fortalecer la autosuficiencia energética. El objetivo principal es reducir la dependencia de las importaciones de combustibles, lo que explicaría proyectos como la construcción de Dos Bocas y la adquisición de Deer Park. Estas inversiones están diseñadas para aumentar la capacidad de refinación nacional y garantizar un suministro estable de combustibles. Además, la eliminación de impuestos específicos fue una medida que buscó dar a Pemex más flexibilidad financiera, asegurando que pudiera reinvertir en su propia operación. Sin embargo, estas estrategias han sido criticadas por depender en gran medida del apoyo gubernamental. Durante la administración de Felipe Calderón, 2006 a 2012, Pemex invirtió en proyectos costosos como Chicontepec, que no generaron los resultados esperados. Además, se registró una falta de inversión en mantenimiento, lo que contribuyó al deterioro de las refinerías. En el gobierno de Enrique Peña Nieto, 2012 a 2018,
la reforma energética permitió la entrada de empresas privadas al sector petrolero. Si bien esto buscaba atraer inversión, Pemex no recibió directamente los beneficios esperados. Su deuda continuó creciendo, alcanzando niveles sin precedentes. Con la administración de Andrés Manuel López Obrador, 2018 a 2024, se han implementado políticas orientadas a fortalecer a Pemex como una empresa pública. Esto incluye apoyo fiscal directo y proyectos estratégicos como Dos Bocas y Deer Park. Sin embargo, la empresa aún enfrenta problemas importantes, como su deuda con proveedores y la necesidad de modernizar sus operaciones. Con una inversión menor que la hecha en los 2 sexenios anteriores, en lo que va del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, Petróleos Mexicanos, Pemex, ha disminuido su deuda en 17% y ha duplicado su capacidad de refinación respecto a la que tenía en 2018. En el gobierno de Calderón, Pemex tuvo una inversión anual de 683,000 millones de pesos. Con este dinero se les cayó la producción 528,000 barriles diarios, se les cayeron las reservas 1.646 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, tuvieron un precio del barril de casi $112 promedio todos los días, todo el sexenio, y todavía endeudaron a Pemex con $1.300 millones. Con Peña Nieto, Pemex tuvo una inversión anual de 670,000 millones. Se le cayó la producción 689,000 barriles diarios, se le cayó la reserva 6.858 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, tuvieron un barril de crudo a $79 y endeudaron a Pemex con 48,400 millones de dólares. En tanto, en el gobierno de López Obrador la inversión anual ha sido de 574,000. La producción se ha incrementado en 177 millones de barriles diarios al pasar de 1.7 millones en 2018 a 1.87 millones en 2023. Las reservas tuvieron un incremento de 6% respecto al inicio del gobierno, para llegar a 7,4 millones de barriles, y la deuda de Pemex ha bajado 22,500 millones de dólares al pasar de 129,3 millones de dólares en 2018 a 106,8 millones en 2023, y todo esto con un precio promedio de $69 por barril de petróleo. Disminuyó la inversión en Pemex, pero se hizo más eficiente y se combatió la corrupción, afirmó Romero Oropeza. López Obrador dijo que con el apoyo del pueblo se ha rescatado Pemex, una empresa pública fundamental, y señaló que si su gobierno hubiera continuado con las políticas anteriores el litro de gasolina no costaría 28 o 29 pesos, como se difundió el bulo de principio de año, sino que llegaría a 35. ¿Cuánto de esta inversión en la época del licenciado Peña y de Felipe Calderón se destinaba a contratos de exploración y de producción de gas y de petróleo al norte del país o a aguas profundas? ¿Dónde no hay petróleo, donde no hay gas o donde cuesta mucho extraerlo? Porque, aunque parezca increíble, no les importaba extraer petróleo ni gas, esa era la excusa, era lo secundario, lo que les importaba, aunque parezca increíble, repito, eran los contratos jugosos, que les daban mucho dinero, afirmó. Que todos celebremos que se rescató de nuevo Pemex y que no pudieron los neoliberales, neoporfiristas, destruir a Pemex, como era su perversa intención, porque el petróleo es de la nación, es de México, es parte de nuestra historia y se ha logrado defender el petróleo y a la industria que se encontró en una situación lamentable, declaró. Romero Oropeza detalló que la política de esta administración está orientada a revertir el déficit heredado de sexenios anteriores, que rondaba 900,000 barriles de combustibles diarios, los cuales se importaban. En solo 5 años, Pemex ha incrementado su patrimonio a partir de la creación del complejo de Dos Bocas y de 2 plantas coquizadoras, una en Tula, Hidalgo, y otra en Salina Cruz, Oaxaca, la compra al 100% de la refinería de Deer Park, en Texas, así como la adquisición de 2.400 nuevas pipas para la distribución de combustibles y 10 equipos nuevos de perforación. Pemex mantiene el liderazgo en la venta de combustibles en el país, más de 82% del mercado interno es abastecido con insumos nacionales.
El pasado diciembre, a través de las 77 terminales en todo el país, vendió 1.058.000 barriles diarios de gasolinas, diésel y turbocina. El titular de Pemex mencionó que la empresa es líder en venta de gas LP al atender a 17 millones de hogares en el país. Durante diciembre de 2023 abasteció 206.000 barriles diarios de este producto. El mundo avanza hacia fuentes de energía más limpias, y Pemex debe adaptarse a esta realidad. Aunque actualmente sigue enfocada en los combustibles fósiles, la transición energética representa una oportunidad para diversificar sus operaciones y explorar tecnologías más sostenibles, como energías renovables. Este cambio no solo garantizaría la relevancia de Pemex en el mercado internacional, sino también su contribución a las metas globales de reducción de emisiones de carbono. Conclusión: Pemex se encuentra en un punto crítico de su historia. Aunque los esfuerzos por reducir su deuda y modernizar sus operaciones son pasos importantes, el verdadero reto radica en asegurar su sostenibilidad a largo plazo. La empresa debe equilibrar su papel en la soberanía energética de México con las exigencias de un mundo en transición hacia energías renovables. El éxito de Pemex dependerá de decisiones estratégicas bien fundamentadas y de su capacidad para adaptarse a un entorno en constante cambio.